que es para estructuras tridimensionales, ¿no? Que es el cálculo de la rigidez a torsión. La ecuación de Mohr se reduce a momentos flectores y momentos torsores porque esos son los que me producen casi la totalidad del desplazamiento de la estructura. Aunque esa estructura puede tener cortantes, normales y eso, ¿no? Pero los redundantes son los momentos flectores y los momentos torsores. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ya. Como sabrán, primero hago los cálculos adicionales yo, ¿no? Y los cálculos adicionales les calculo sobre todo la rigidez a flexión que tienen las barras de mi estructura. ¿Se habrán dado cuenta? El ingeniero nos va a dar el modelo matemático del pórtico y el modelo tridimensional. Es importante que nos dé el modelo tridimensional porque así nosotros vamos a definir los ejes locales de cada una de estas barras. El concepto que les enseñé en la clase teórica de que yo corto, digamos, la sección de mis barras, lo voy a cortar por aquí, a ver. Ahí voy a hacer el corte, digamos. Y los ejes locales que tiene esta barra, primero, el eje 1 que va en dirección de la barra, en esta dirección, o sea, va a salir de la pizarra aquí, en el corte que hice. Ese es el eje 1. El eje 2 es perpendicular a la barra, pero ¿qué les mencioné? Nosotros tenemos aquí nuestra base y nuestra altura de la sección, y el eje 2, si yo lo coloco aquí, es perpendicular a la barra, y si lo coloco acá también es perpendicular. Pero tengo que saber a cuál lo voy a hacer perpendicular, si a la base o a la altura de la sección. En este caso yo les mencionaba que el eje 2 siempre lo coloca el ingeniero paralelo a la altura de la sección, ¿no? Al lado más largo de la sección. Ahí siempre lo coloca el eje 2 del ingeniero. Y el eje local 3 lo coloca paralelo al lado más corto de la sección. ¿Ok? Así siempre lo hace el ingeniero. ¿Bien? ¿En qué me afecta eso? ¿En qué me afecta yo tener mi modelo tridimensional de la estructura? Esta barra, si el ingeniero no me dice que está de esa manera, yo puedo interpretar que estuviese dispuesta de esta otra forma, ¿no? Hasta aquí. Y los ejes locales hubiesen cambiado, no hubiesen sido como los que van a hacer acá, que por ejemplo el eje 1 va a ir en dirección de la barra, el eje 2 paralelo al lado más largo que viene a ser este de acá, y el eje 3 paralelo al lado más corto que viene a ser su base, que se cae. Si la barra hubiese estado dispuesta de otra manera, bueno, aquí lo voy a dibujar mejor aparte, ¿no? Si la barra hubiese estado dispuesta así, los ejes locales hubiesen sido de otra forma. El eje local 1 no cambia, va a ir en dirección de la barra. El eje local 2, paralelo al lado más largo de la sección. Y el eje local 3, paralelo al lado más corto. Y esa configuración de allá es de esta manera. El eje local 1 en dirección de la barra, el eje local 2 paralelo al lado más largo de la sección y el eje local 3 paralelo al lado más corto. Cambian, ¿no? Por eso es importante tener ese modelo matemático. Ya. ¿Qué más de ahí? Creo que nada más. Como nosotros tenemos una estructura en el espacio, vamos a tener nosotros dos planos de pandeo. ¿Por qué? A ver. Sistema global. Sistema de ejes global, perdón. Cuando nosotros teníamos estructura en el plano del sistema de ejes global, era solo el X y el Y, ¿no? X. Esto era para el plano. Estructuras coplanarias. Pero ya cuando tenemos estructuras tridimensionales, el sistema de ejes global es el siguiente: Y, X, Z. ¿Qué provoca eso? Que yo tenga distintos planos. Aquí voy a tener 1, 2, 3 planos y aquí solo un plano. Aquí voy a tener el plano
X y Y, que va a estar compuesto por el eje Y y el eje X. También voy a tener el plano YZ, que va a estar compuesto por el eje Y y el eje Z. Y por último voy a tener el plano XZ, plano XZ. Va a estar compuesto por el eje Z y el eje X. Tengo esos tres planos. Aquí voy a dibujar segmentado el otro eje que sobra. En este caso, en el plano XY, el eje que sobra es el eje Z. Aquí el que sobra es el eje X. Y aquí el eje Y. Todo esto es un plano. Y lo acá igual es un plano. ¿Qué pasa? Cuando tenemos estructuras tridimensionales, nosotros tenemos 6 ecuaciones de la estática, a diferencia en las estructuras coplanares que solo eran 3. Estas ecuaciones de la estática son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Y luego también tenemos sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y una sumatoria de momentos en Z. Esas 6 ecuaciones de la estática, porque hay esos 6 desplazamientos que puede tener un punto en este espacio de la estructura. Ya. Con estas 3 ecuaciones de la estática no debería haber problema al momento de calcular las reacciones. Pero con estas otras se suele confundir mucho. Y el concepto para calcular reacciones y para determinar esfuerzos internos mediante este procedimiento es el mismo. O sea, van a hacer lo mismo, solo que con esfuerzos internos o con reacciones. ¿Dónde se ve el marcador? Me da la formulita 4700 por la raíz cuadrada de la resistencia a compresión simple de hormigón, que casi siempre nos lo da como 25, ¿no? Esto ya está de memoria, lo podemos sacar. Todos los ejercicios que hicimos fue lo mismo. Y recalco nuevamente aquí, la fórmula es para que yo meta esta unidad en megapascal. Y siempre lo tengo que poner en megapascal. Después reemplazo a kilonewton sobre metro cuadrado. Para pasar a kilonewton sobre metro cuadrado, lo multiplicaba por 1000. Directo lo voy a poner en notación científica. Kilonewton sobre metro cuadrado. Ya. Esto es lo importante. Si yo tengo una barra en el espacio, voy a dibujar mi barrita acá mejor. Ya saben que tiene sus propios ejes locales esa barrita. Este es el eje baricéntrico de la barrita. Sobre ese eje baricéntrico está el eje local 1 en la misma dirección. El eje local 2 en el lado más largo de la sección, paralelo al lado más largo de la sección. Y el eje local 3 paralelo al lado más corto de la sección. Lo voy a dibujar en este lado. Ya. Al igual que con los ejes globales, estos ejes de aquí también se forman planos. ¿No ven? El plano 1, 2 plano 1, 2 que está conformado por el eje 2 y el eje 1. Tenemos otro plano que va a ser el 1, 3 y va a estar conformado por el eje 3
local 1. Y el otro plano que va a ser el 2, 3, ¿no? Plano 2, 3. Y este plano es así. Ya. Voy a desplazar un poco la barra fuera de los ejes locales en sí y lo voy a poner un poquito más desviadita ya. En el plano 2, 3 primero. Pero en sí, sigue en su eje baricentro, ¿ok? Solo quiero que nos quedemos con el plano. Que en vez de decirle plano 2, 3, como aquí está el eje local 1, podemos decirle plano que gira con respecto al eje local 1, ¿no? Plano de 1, el eje local 1, así. ¿Qué pasa si yo tengo un momento en este plano? Así, ¿no? Aplicado en ese eje baricéntrico de la barra. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa? Va a hacer girar a la barra, ¿no? ¿En qué forma? Como torsor. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hagamos las ecuaciones de esfuerzos internos, van a darse cuenta que todo momento que gire con respecto al eje local 1 de esa barra me va a generar momentos torsores. ¿Ok? ¿Qué pasa con el plano 1, 1, 2, 1, 1, 3? Si yo tengo mi barrita en este plano, dentro de este planito, cualquier fuerza o momento que yo le ponga va a hacer que esta barra pandee. Lo voy a hacer en modelo matemático, no tridimensional, ¿ya? Esa es la barrita. Y cualquier fuerza que yo le aplique, puede hacer que pandee así, o que pandee de esta otra forma. Pero va a pandear sobre este plano. ¿Ok? Este plano con respecto a qué eje gira. Gira con respecto al eje 2. Bien. Aquí lo coloco el eje 2. Entonces, este puedo decirlo plano que gira con respecto al eje 2 o ecuación de momento que le vamos a sacar con respecto al eje 2. Bien. Este de aquí, como le dije, es de torsores. O también le pueden decir momento que gira con respecto al eje 1. No estaría mal decir eso. Ya. ¿Qué pasa con este otro plano? Si yo plasmo esta barrita en un modelo matemático en este plano, voy a tener que cualquier fuerza que yo le aplique a esa barra va a hacer que se pandee así, así o de esta otra manera. Pero sobre ese plano. ¿Y ese plano con respecto a qué eje gira? Con respecto al eje 3, ¿no? Entonces podemos decir que también este es el plano que gira con respecto al eje 3 o el que me da la ecuación de momento en 3. Si se dan cuenta, en los ejercicios anteriores de estructuras coplanares nosotros trabajábamos con este momento, siempre sacábamos este momento. ¿Por qué? Porque las estructuras coplanares en sus ejes locales, el eje local 1, 2, también el eje local 3 existe, pero sale de la pizarra. Y toda fuerza que nosotros tenemos dentro de este plano gira con respecto a ese eje local 3. O sea, las ecuaciones de fuerza interna que nosotros deduzcamos para la barrita dentro de este plano van a ser las mismas que en las estructuras coplanares. ¿Bien? Pero ¿cuál es el objetivo ahorita que quiero que se quede? Es que vamos a tener dos posibilidades de pandeo de la barra. Uno con respecto a su inercia, básicamente en y otro en base a su inercia en X. Si se dan cuenta, todo objeto tiene dos inercias, todo objeto tridimensional tiene dos inercias. Nosotros estamos acostumbrados a la inercia con respecto al eje 3, que es el que gira, o el que dice cuánto resiste mi barra a un momento flector que yo le aplique en esta dirección. ¿Alguien tiene una reglita de las plásticas? Préstame. Esta reglita es perfecta. Esta es nuestra barrita de 20 por 60. La rigidez o la inercia con respecto al eje local 3 de esta barrita es como si yo le aplico un momento
que vaya en esta dirección, así. O sea, esta reglita va a resistir más de una manera distinta a que si yo le aplico un momento en esta otra dirección. ¿Se dan cuenta? O sea, son dos inercias, dos rigideces distintas que va a tener esta barrita. Uno con respecto al eje 2 y otro con respecto al eje 3. Mientras mayor inercia tengamos en un eje, más va a resistir en esa dirección los momentos, la barra. ¿Ok? Saquémosle entonces, bueno, se hace necesario entonces que nosotros saquemos la inercia con respecto al eje local 2 de cada una de mis barras y con respecto al eje local 3, porque al momento de reemplazarlo en la ecuación de Moore es algo que yo tengo que tomar en cuenta, ya que va a resistir de manera distinta la barra los momentos que yo le aplique en esta dirección y en esta otra dirección. Entonces, la inercia con respecto al eje 2, este es el nuevo prácticamente, este no lo hemos visto. Vamos a tener altura por la base al cubo. En este caso la base va a estar al cubo, sobre 12. ¿Cuánto es la altura de la sección? 60 centímetros. ¿Qué metro lo vamos a colocar como 0,06? Por la base, que en metro es 0,2. ¿Me dicen cuánto le sale en fracción? 1 sobre 2500. Ya, 1 sobre 2500. 1 sobre 2500. ¿Eso en decimales cuánto es? 4 perdidos por 4. Ya, está bien. Ahora la inercia con respecto al eje local 3, es decir, cuando le apliquemos momentos en esta dirección. Este es cuando le apliquemos momentos en esta dirección. Pongámoslo con otro color. O sea, ¿cuál sería? Este plano de acá, ¿no? Cuando apliquemos momentos en esa dirección. Y esto es cuando apliquemos momentos en esta dirección, que sería en este plano acá. Ya. Inercia con respecto al eje 3. ¿Qué vamos a tener? Ahí ya la fórmula es la que siempre usamos en las anteriores ejercicios. Base por altura al cubo sobre 12. 0,2 es la base por 0,6 que es la altura, elevado al cubo sobre 12. Y esto sale 9 sobre 2500. ¿Qué en decimal de cuánto es? 3.6 perdidos. Así, ¿no? Sí. Ya. Dense cuenta, la inercia aquí es mayor que acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le aplique con momentos en esta dirección, cuando la barra esté configurada de esta manera, va a resistir mejor a esos momentos que cuando le aplico momentos en esta otra dirección. Aquí resiste más que acá, a los esfuerzos del momento. Saquémosle entonces la rigidez a flexión con respecto al eje 2, que va a ser multiplicar el módulo de elasticidad longitudinal, 23,5 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado, por la inercia de la sección, que es 1 sobre 2500 metros cuadrados. ¿Cuánto sale? 9500. 9500 kilonewton sobre, bueno, por 2400, perdón. 9400 kilonewton por metro cuadrado. Ahora la rigidez con respecto al eje 3. El módulo de elasticidad, que es el mismo, 23,5 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado por la inercia con respecto al eje 3. 9 sobre 2500. 84.600 kilonewton por metro cuadrado. Y ya está, la rigidez con respecto al eje 3 es mucho mayor a la rigidez con respecto al eje 2 que me va a ofrecer la barra, ¿no? Esos datos me los guardo para utilizarlos después. Allá los voy a guardar. La carga real. ¿Qué le tenemos que analizar? Primero sacarle las reacciones y luego analizamos los esfuerzos internos que nos interesan. En este caso, las reacciones. Como les mencioné, vamos a tener
En este caso, como es un empotrado, vamos a tener 6 reacciones. Uno que va a ir con respecto al eje Y, una reacción vertical, por así decirlo, con respecto al eje Y. Una reacción horizontal, por así decirlo, con respecto al eje X. Y otra reacción en dirección del eje Z. Estas son reacciones normales. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Una reacción de momento con respecto al eje Y. Momento en Y. También vamos a tener una reacción de momento con respecto al eje X. ¿Qué quiere decir con respecto al eje X? Que gira con respecto a ese eje, ¿no? Y por último vamos a tener una reacción de momento con respecto al eje Z. ¿Qué quiere decir? Que gira con respecto a ese eje Z. Las reacciones en Z, Y y X las podemos calcular fácilmente, de manera directa. ¿Qué tenemos que hacer? Solo nos fijamos las fuerzas que vayan en ese mismo eje, ¿no? O paralelo a ese eje. Empecemos entonces con la sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Y todo lo que vaya en el sentido, bueno, hacia la derecha, para mí van a ser los positivos, ¿ya? ¿Qué voy a tener? Mi incógnita, que va hacia adentro. Y no voy a tener nada más, ¿no? No hay. En la estructura no hay ninguna fuerza que vaya en dirección del eje X, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces puedo concluir que mi reacción en X es igual a 0. Hasta ahora es innecesario que lo haga. Sumatoria de fuerzas, ahora voy a hacer en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0 y los que vayan hacia arriba para mí van a ser los positivos. Y ahora sí, ¿qué voy a tener aquí? Mi incógnita, que supongo que va hacia arriba. La carga distribuida de 40 kN que va hacia abajo. Le tengo que colocar aquí su resultante, que va a ser la altura, que son 40 kN, por su base, que en este caso son 6 metros. No lo puse ahí, ¿no? Sí. Acá abajo. Aquí está abajo. Allá. 40 por 6. Ya. Esta carga puntual acá, que va hacia abajo igual, va en dirección del eje local Y, ¿no? El eje global Y. Y es 12. Esta otra carga puntual que va hacia abajo igual, y es menos 10. Esta carga de 7 kN no participa porque no va en dirección del eje local Y, ni arriba ni hacia abajo. La carga uniformemente distribuida de 50 kN sí va en dirección del eje Y, participa en esta ecuación, va hacia abajo, entonces va a ser negativa para mí, y vale 50 kN por su base, que también son 6 metros. Ya está, no hay ninguna otra fuerza más que participe en la sumatoria de fuerzas en Y. Despejo entonces la reacción en Y. Que si se dan cuenta va a salir grande el número, ¿no? Sí, 2722. ¿Cuánto? 2722. No. 562. 562 kilonewton. Ya, listo. Ya apliqué estas dos. Ahora hago una sumatoria de fuerzas en Z. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Todos los que vayan hacia abajo, en diagonal hacia abajo, van a ser los positivos para mí. Ya. Que tengo mi incógnita que va a ser negativa, porque va en el otro sentido que yo dije que son los positivos. Y esta carga de 7 kN va en dirección del eje Z, ¿no? Entonces participa en mi ecuación, que va a ser positiva, según la convención de signos que yo me puse. No hay ninguna otra fuerza más que participe en la ecuación, así que lo igualo a 0 y despejo la reacción en Z. Y va a ser 7. Este de aquí, que está negativo, pasa al otro lado. Ya está. ¿Se dan cuenta? Sacarle prácticamente las reacciones normales o en dirección del eje es fácil. Sacarle las ecuaciones de las reacciones de momento es lo complicado. Ahí puede ser que se confundan. Si habrán visto, el ingeniero quizás se ha confundido en esa parte, ¿no? Al sacarle las reacciones de momento. Porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plasmar en el plano la estructura y ver qué fuerzas participan en esa sumatoria de fuerzas. Y en ese paso
como lo hace el ingeniero en su cabeza, a veces se olvida de alguna fuerza. Por eso yo les sugiero verlo como plano, ¿no? Primero aprendamos no a hacerlo como plano y luego vamos a hacerlo más. Una vez entendemos Ichi, lo vamos a hacer más fácil, ¿no? Directo, de una manera más directa. Pucha. Puedes empezar a hacer más bonito. Ya veis. Entonces, plasmándolo en el plano X y Y, yo me voy a parar aquí enfrente de mi estructura y voy a anotar lo que veo. Voy a ver la barra 1, la barra 2, el nudo 6 va a estar a esta altura, a la mitad creo. No, a 4 metros del nudo 2 va a estar ahí la barra 6. El nudo 3, bueno no, el nudo 5, 3 y 4 se van a solapar en el plano X y Y. Y la barra 7 y el nudo 7 y el nudo 6 se van a solapar igual. Las otras fuerzas igual se van a solapar. Si lo tienen en ejercicio a mano, lo pueden ver ahí la estructura y ver qué es lo que pasa al plano. Bien. Yo veo la carga uniformemente distribuida de 40 kN aplicada en la barra 2. Veo la carga puntual de 12 kN. Esta carga de 12 kN y la de 10 aplicadas en el mismo punto la veo. ¿Se dan cuenta? Y las paso ahí mismo. Aquí se supone que está la barra 6 y aquí en su extremo está la carga de 12 kN y la de 10 kN. ¿Qué más veo? La carga uniformemente distribuida no la veo porque estoy mirándola de acá y se plasma directo en el plano como su resultante. Entonces le saco la resultante de esa carga. 50 kN por su base son 6 metros, entonces la resultante son 300 kN. Y la veo como una carga puntual. Cuando la veo en el plano XY, la veo como carga puntual. Luego, la carga de 7 kN, como va perpendicular al plano, prácticamente está viniendo así al plano, no la tomo en cuenta, ¿no? Porque está perpendicular al plano. No me provoca que gire ese plano. Y yo estoy buscando que gire el plano. Esa carga de 7 kN, al ser perpendicular al plano XY, no me provoca que gire con respecto a ese plano. Por eso no está ahí, no participa ahí. Bien. Entonces, en el plano X y Y, como es el plano que gira con respecto al eje Z, aquí voy a aplicar esta ecuación de la estática. Sumatoria de momentos con respecto, esta la hago. Sumatoria de momentos con respecto al eje Z. ¿Dónde la puedo hacer? Y esta partecita de acá igual es importante, antes que la borre. Sumatoria de momentos con respecto al eje Z, en algún nudo de la estructura yo voy a escoger el nudo 1, igual a 0. Y todo lo que gire en sentido horario, en este plano, para mí va a ser positivo. Ya. Aquí tengo la fuerza o el momento en el espacio. Aplico la regla de la mano derecha para yo pasarlo a este plano. Si aplico la regla de la mano derecha, me dice que al pasarlo a este plano, el momento va a estar girando de esta manera. Así. ¿Se dan cuenta? Si estuviera de esta otra manera, aplicando la regla de la mano derecha, me daría cuenta que estaría girando en sentido horario, ¿no? Eso no tiene que olvidarse. Ya. Voy a borrar esto de acá, no me sirve. Y ya pasé el momento en Z. Estos dos igual corren. Ya. Haciendo entonces la sumatoria de momentos en Z en este plano, ¿qué voy a tener? Mi incógnita, que va en sentido antihorario, va a ser negativa. La carga de 40 kN, la carga uniformemente distribuida de 40 kN, con respecto al nudo 1 está yendo en sentido horario, va a ser positivo. Vale 40 kN por su base, 6 metros, por su brazo de palanca al nudo donde yo estoy haciendo la sumatoria, que va a ser la mitad de 6, ¿no? 3 metros. ¿Qué más tengo? Estas dos cargas puntuales
Ambas con respecto al nudo 1 giran en sentido horario, van a ser positivas. Una es de 12 kilonewton por su brazo de palanca al nudo 1 son 3 metros. Y la otra, 4 metros. ah, verdad, 4 metros, perdón. Sí, 4 metros. La carga de 10 kilonewtons también está yendo en sentido horario, va a ser 10 por su brazo de palanca, que son 4 metros. Luego tengo la resultante de esa carga distribuida de 50 kilonewtons, ¿no? Esta 300 kilonewtons. Con respecto al nudo 1 también va en sentido horario, va a ser positiva, vale, 300 kilonewtons y su brazo de palanca al nudo 1, 6 metros. Ya está, no hay ninguna otra fuerza más que participe en esta sumatoria, igual a 0 y despejo la reacción del momento en Z. ¿Cuánto saldría? 2608. Aumento en Z igual a 2608 kilonewton por metro. Pasemos entonces al siguiente plano, que es el plano YZ, que es como si yo me parara aquí y viera la estructura, ¿no? Va a verse como una tela de estructura. Estas barras se van a ocultar y vamos a ver, esta otra barra igual se va a ocultar y vamos a verla como una tela de estructura. Y se cumple el mismo concepto, ¿no? Yo coloco todas las fuerzas que veo. Si, digamos, no veo la carga uniformemente distribuida de la barra 2, plasmo su resultante, que es lo que se ve. Después, si hay alguna fuerza que vaya perpendicular al plano, no la anoto porque no me genera momento con respecto al eje que este plano gira, que en este caso sería el eje X. ¿Bien? Ya. Plasmo entonces todavía la fuerza que veo en ese plano y aplico una de estas ecuaciones, que como ese plano gira con respecto al eje X, la que tendría que aplicar es la sumatoria de momentos con respecto al eje X. Eso hago entonces. Sumatoria de momentos con respecto al eje X en algún punto que me interesa, a mí me interesa en el nudo 1. ¿Bien? ¿Qué me falta colocar aquí? La reacción, ¿no? El sentido que yo me asumí en la reacción. El empotrado es así. Las reacciones verticales las asumí así. La de momento en Z dije que era así. La de momento en Y dije que entraba. Y la de X igual dije que iba a entrar. Ya. En ese plano YZ, la que voy a utilizar es esta reacción de momento en X, porque gira con respecto a ese plano. Y para plasmarlo, en ese plano tengo que ver, bueno, usar la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Cómo entra? Este vector está entrando a este plano. Así, y la fuerza gira en ese sentido. Entonces es horario. ¿Se dan cuenta, no? Como está entrando al plano, aquí también va a estar entrando y veo cómo gira, y ya lo puedo plasmar en el plano. Reacción de momento en X. Ahora sí puedo hacer la sumatoria. ¿Qué voy a tener? Mi incógnita, que va a ser positiva porque va en sentido horario, la carga de 12 kilonewtons, que va con respecto al nudo 1 va a ir en sentido antihorario, por su brazo de palanca al nudo 1 son 3 metros. La carga de 10 kilonewtons, que está yendo con respecto al nudo 1 en sentido horario, por su brazo de palanca 3 metros. ¿Qué más tengo? La carga de 7 kilonewtons, que con respecto al nudo 1 está yendo en sentido antihorario, va a ser negativa, y su brazo de palanca 4 metros. Y la carga uniformemente distribuida, ¿qué pasa? Su resultante pasa justo por el nudo 1, ¿no? Entonces no participa en esta sumatoria. Igual a 0 y despejo la reacción de momento en X. ¿Cuánto saldría? 34.
34 kilonewtons por metro. Listo. Por último, el plano XZ. Ese plano, si se acuerdan, en parrillas no lo analizábamos. ¿Por qué? Porque el concepto de parrillas es que siempre íbamos a tener las cargas de manera perpendicular a ese plano XZ. O sea, las cargas siempre iban a ir en este sentido. No podíamos tener una carga así, digamos, o una carga así, y nada de eso. Puras cargas así. ¿Qué provocaba eso? Que con respecto al plano XZ no exista ningún momento, ¿no?, que gire una reacción para ese sentido, ¿no? Al estar todas las cargas perpendiculares a este plano XZ, no gira ese plano. ¿Bien? Listo. Pero como es pórticos espaciales, sí vamos a llegar a tener cargas en ese sentido y va a girar este plano. Por eso aquí en pórticos espaciales sí es necesario analizar este plano. Bien, en este plano que gira con respecto al eje Y, ¿cuál reacción vamos a tener? La reacción de momento en Y. Esta reacción de momento en Y con respecto al plano está entrando, ¿no ves? ¿Sería? Horario. Pues sí, ¿no? Positivo. Bueno, igual no podemos guiar por la carga de acá, ¿no? Para contrarrestar esa carga necesito que vaya en este sentido. ¿No ves? Ahora, para pasarla al plano, tengo que ver en la estructura. Si este plano está bajito, en esta parte, y yo estoy asumiendo que va en ese sentido la barra, como tengo que verlo en el plano, me pongo en la dirección del plano, ¿no? Y veo cómo entra. Está yendo hacia arriba, entonces está bien que vaya así. Esta sería su representación en el espacio. Está correcto. Ya. Listo. Plasmo todas las fuerzas que estén sobre este plano, que solo sería la de 7 kN. Las demás están perpendiculares, entonces no van a participar. Y hago entonces una sumatoria de momentos en Y, igual a 0. Y los que vayan en sentido horario para mí van a ser los positivos. Está bien. Voy a tener mi incógnita que va en sentido antihorario, por tanto va a ser negativa. Y voy a tener la carga de 7 kN, que en este caso, como estoy aplicando la sumatoria de momentos acá, en el nudo 1, que también coincide con el nudo 2, esta carga de 7 kN con respecto a este nudo gira en sentido horario. Va a ser positivo. La anoto entonces 7 kN por su brazo de palanca a este nudo, 6 negativo. Igual a 0 porque no hay ninguna fuerza más que participe en la ecuación. Y despejo la reacción de momento en Y. ¿Cuánto saldría? 42. Listo. Con eso ya tengo todas las reacciones. El concepto es ese, o sea, se plasma en un plano, yo veo las fuerzas que participan en ese plano y obtengo las reacciones. De esta manera no hay forma como se equivoquen o que se olviden alguna fuerza en realidad. Ahora voy a tener el encontrado. Reacción de momento en Z 2608. Reacción de momento en Y 42. Y reacción de momento en X 52. 34. Ya, 34. Ya, ahora sí. Los ejes locales. Seguimos la regla esa con lo que hacía en su mano izquierda el ingeniero. Este es para esta barra 6 y la barra 5 voy a colocar mis ejes locales de esta manera. El eje local 1 en dirección de la barra, el eje local 2 en paralelo a la sección más larga, al lado más largo de la sección, y el eje local 3 paralelo al lado más corto de la sección. Aquí en la barra 5 igual, lo mismo. Va a ser prácticamente lo mismo. En la barra, ¿esta qué barra es? 4 o 5. 4.
Voy a colocarlo así. Y en este lado de la misma manera, solo que como efecto de espejo, ¿no? El eje local 3 va a ser para este lado. Así está el eje local 3, ¿no? Aquí. Sí. Ya. La barra 2, aquí. Y la barra 1 va a ser de esta manera. Ya. Así está en el ejercicio, si no me equivoco. Pero ¿qué quiero mencionarles acá? El ingeniero a veces coloca estos ejes locales de esta barra 6, por ejemplo, de esta otra forma. Y analiza la barra de izquierda a derecha, a pesar de colocar los ejes locales así. No pasa nada, es su forma de hacerlo, no sé exactamente por qué lo hace así, pero a mí me gusta llevar un orden de la siguiente manera. Si voy a colocar mis ejes locales en esa dirección, apuntando hacia allá, voy a analizar la barra entonces de izquierda a derecha. ¿Ya? Eso para no chiparme, yo hago eso para no chiparme yo solito. Voy a sacar ahorita la barra. Ya, a ver la barra, está bien. Ya. Empecemos entonces analizando prácticamente de afuera hacia adentro, ¿no? De lo voladizo vamos a irnos a atacar adentro. La barra 6 y la barra 5 van a ser las primeras que vamos a analizar. La barra 6 me lo tapa ahí, así que lo voy a hacer allá al lado. Barra 6. ¿Cómo está mi barra 6? Es un voladizo. Y el nudo es continuo, lo represento con un encontrado. ¿Y qué tengo en la barra 6? Bueno, primero mis ejes locales. El eje local 2, el eje local 1 y el eje local 3 va en esta dirección. Voy a tener una fuerza de 12 kilonewtons en el extremo. 12 kilonewtons. A ver, aquí voy a hacer el disque plano. Aquí, si se dan cuenta, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos planos y distintos planos de pandeo. Va a pandearse, la barra puede pandearse con respecto al eje 2, al eje local 2, y con respecto al eje local 3. También puede pandearse con respecto al eje local 1, pero eso ya es un esfuerzo de torsión, ¿no? Porque torsiona la barra. ¿Bien? Entonces, en sí, ¿qué vamos a tener? En esfuerzos internos, en ecuaciones de esfuerzos internos, vamos a tener ecuación de momento flector con respecto al eje 3, ecuación de momento flector con respecto al eje 2 y ecuación de momento torsor. ¿Vale? Cada una de esas posibilidades. Ahora bien, ¿qué hago yo aquí para no complicarme tanto? Esto es lo que a mí me resulta fácil, ¿no? Ya ustedes ven si igual les resulta fácil de esta manera. Voy a colocar el plano del eje local 2 y 1. Este plano tiene que girar con respecto al eje local 3. ¿Qué quiere decir? En fuerza, digamos. ¿Qué fuerzas giran con respecto al eje local 3? Toda fuerza que yo tenga contenida dentro de este plano va a girar con respecto al eje local 3, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con los momentos? Yo tengo que tener momentos de esta manera en el plano para que giren con respecto al eje local 3. Pero nosotros no trabajamos con esta clase de momentos, trabajamos con la representación del momento en el espacio. ¿Y cómo se representa este momento en el plano, en el espacio? Con la regla en la mano derecha, ¿no? Ajá, y con doble flecha. Aplico la regla en la mano derecha, veo cómo gira, ya giran en ese mismo sentido, entonces la flecha va a estar apuntando hacia afuera. Coloco mi flechita entonces, aplicado ahí y sale la flecha. Entonces, este momento en azul en el espacio es el mismo que en el plano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que toda fuerza que yo tenga en el plano
1, 2, contenida en este plano 1, 2, que va a ser todita esta parte de acá, toda fuerza que yo tenga contenida en ese plano, me va a generar ecuación de momento flector en 3. Y todo momento en el espacio que yo tenga que esté paralelo al eje local 3, así, me va a generar también ecuación de momento flector en 3. ¿Ok? ¿Qué pasa con el otro plano de pandeo? Que es el plano compuesto por el eje 3 y 1. Sería así, 3, 1. Toda fuerza contenida en este plano, ya sea así o así, me va a generar que este plano gire con respecto al eje 2 y me va a generar entonces ecuación de momento con respecto al eje 2. Y todo momento que yo tenga también en este plano me va a generar que este plano gire con respecto al eje 2. Pero yo no trabajo con esta representación del momento, yo trabajo con su representación en el espacio. Y para representarlo en el espacio, simulo su forma de girar y veo que va a ir hacia abajo. Y le pongo doble flechita. Ahí está su representación en el espacio. Entonces, toda fuerza que yo tenga contenida dentro del plano 1, 2 me va a generar momento con respecto al eje 2, y todo momento que yo tenga en este sentido o paralelo al eje 2 va a también generarme ecuación de momento con respecto al eje 2. ¿Bien? Y ya si tengo algún momento en dirección del eje local 1, ese me va a generar torsión. Ecuación de momento torsor. ¿Qué más acá? Ya. Voy a buscar la barrita. Aquí. Para el plano 1, 2 o el eje local 1, 2. Vamos a colocar aquí el eje local 2 y el eje local 1. En ejercicios coplanares, en estructuras coplanares, decíamos que entre el eje 1 y el eje 2 está la parte externa de mi barra y debajo del eje 1 está la parte interna, ¿no ves? Porque según eso nosotros, si teníamos un momento así, decíamos que era positivo o decíamos que era negativo si traccionaba o comprimía la parte inferior de mi barra. Si la traccionaba, como en este momento de aquí, era un momento positivo. Si la comprimía, como este de acá, era un momento negativo. Aquí vamos a aplicar la misma regla. Yo tengo mi barrita. Este es el plano que me interesa. A ver. El eje local 1 y 3 vamos a colocar. A ver. El eje local 3 va a estar en esta dirección, el eje local 1 en esta dirección. Entonces, este planito es el que me interesa acá. Todo este planito. Bien. Aplico la misma regla. Entre el eje local 1 y el eje local 3, esa parte es la parte externa de mi barra y debajo del eje local 1 es la parte interna de mi barra. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un momento que va así, ¿cómo va a ser ese momento en la ecuación de momento flector? Está traccionando la parte inferior de mi barra, va a ser positivo. ¿Y qué pasa si tengo un momento en esta otra dirección? Está comprimiendo la parte inferior de mi barra, entonces va a ser un momento negativo. ¿Bien? Esta parte también es una de las partes donde se suele confundir el ingeniero porque va a ser directo. Al hacerlo directo, se olvida, digamos, cuál era la parte inferior, cuál era la parte superior y le cambia el signo. Ahí también ustedes tienen que tener mucho cuidado, hacerlo con cuidado esa parte. Bien, regresemos entonces a nuestra barra número 6. ¿Qué tenemos? Una carga de 12 kN que está contenida entre el eje local 1 y 2, ¿no ves? En este plano de acá. Entonces voy a tener ecuación de momento flector con respecto al eje 3. Bien. Esa fuercita me genera un momento con respecto al empotrado. Esta es una distancia X. Ya está. ¿Cómo es ese momento? Esta es la parte superior de la barra, según lo que les expliqué ahí. Y esta va a ser la parte inferior, ¿no?
Esa carga de 12 kilonewton, ¿qué le hace a mi barra? Comprime la fibra inferior. Por tanto, va a ser un momento negativo. Y vale 12 por su brazo de palanca, una distancia X que no conozco. ¿Tengo otra fuerza más? No. Perfecto. Ya está. Ecuación de momento con respecto al eje 2. ¿Tengo alguna fuerza que cumpla esta condición? No. No. Entonces la ecuación de momento flector es igual a 0. Momento torsor, ecuación de momento torsor. No tengo ningún momento que vaya en dirección del eje local 1. Y eso es lo único que me va a generar ecuación de momento torsor. Entonces también va a ser igual a 0. Listo. Pasemos ahora a la barra número 5. En la barra número 5, ¿qué tengo? La carga de 10 kilonewtons en su extremo. Y ya sabemos que podemos tener ecuación de momento flector que gire con respecto al eje 3, ecuación de momento flector que gire con respecto al eje 2 y ecuación de momento torsor. Esos tres podemos tener. Esto también le podemos decir ecuación de momento flector que gira con respecto al eje 1. Pero digámosle torsor no. Ya. Esta carga de 10 kilonewton, dibujémosle en segmentado los planitos para que se vea mejor. Ya. Esta carga de 10 kilonewton está contenida entre el eje local 1 y 2. Por tanto, me va a generar esta clase de momento. La parte superior de mi barra con respecto a estos ejes locales es la de acá y la parte inferior va a ser la parte de acá. Ese momento, cuando lo aplico a la barra, ¿qué le está haciendo a la parte inferior? La comprime. Entonces va a ser negativo. Vale 10 kilonewtons y esto es una distancia X, ¿no? Sí. Por tanto, 10 por su brazo de palanca, X. Listo, no tengo ninguna otra fuerza más. Sí. Con respecto al eje local 2, ¿tengo alguna fuerza que me genere momento? No tengo, ¿no? No tengo ninguna fuerza plasmada entre el eje local 1 y 2, ni ningún momento que vaya en paralelo al eje 2. Por tanto, esto es igual a 0, ¿no? Y en los torsores no tengo ningún momento que vaya en dirección del eje local 1, por tanto, esto también es igual a 0. Listo. Pasemos ahora a la barra 4 y 3. Pero antes de pasar a la barra 4 y 3, yo tengo que ver qué esfuerzo le transmite la barra 6 a la barra 4 y qué esfuerzo le transmite la barra 5 a la barra 3. Volvamos aquí a la barra 6. En este empotrado imaginario, al hacer el corte, para resistir estos 12 kilonewtons, necesito uno que vaya en sentido contrario y que tenga la misma magnitud. Luego, esos 12 kilonewtons con respecto al eje 3 me genera un momento, ¿no ven? Lo represento en el espacio. Ese vector va en este sentido, o sea, sería un momento que vaya en este sentido. Para contrarrestar ese momento yo necesito uno que vaya en el otro sentido, ¿no ven? Hacia adentro. Y sería 12 kilonewtons por 2 metros. ¿Cuánto sería? 24. 24 kilonewtons por metro. Listo. No tengo ecuación de momento flector con respecto al eje 2. No hay nada que me genere una reacción de momento con respecto al eje 2. Ni torsores, ¿no? Ya está. Ahí terminan los esfuerzos que le transmite la barra 6 a la barra 4. Pero antes saquémosle los esfuerzos que le transmite la barra 5 a la barra 3. Va a ser lo mismo prácticamente. Yo necesito contrarrestar esos 10 kilonewtons con otra fuerza, con la misma magnitud pero sentido contrario. Y esos 10 kilonewtons me va a generar un momento que gira con respecto al eje local 3. A ver. Ese gira en sentido antihorario, yo necesito uno en sentido horario, que representado en el espacio va a ser así. A ver. Igual 20. Listo. Ya está. Ahora sí pasemos a la barra 4 y luego pasemos a la barra 3. Ya. Aquí vamos a hacer la barra 4 porque no nos tapa. Barra 4. ¿Cómo es la barra 4? Es así. Lo voy a hacer un poco más abajo. Listo. Los ejes locales. El eje local 2, el eje local 1 y el eje local 3 va en esta dirección.
¿Qué voy a tener en esta barra? La carga uniformemente distribuida es una de esas cargas que voy a tener aquí. Esta carga uniformemente distribuida vale 50 kilonewtons, ¿no? ¿Qué más tengo? Los esfuerzos que le transmite la barra 6, que en este caso están como reacción. Aquí van a pasar como acción. Para que pasen como acción le cambio el sentido. Esta carga de 24 kilonewtons que está yendo hacia adentro, ahora va a ir hacia afuera. Y vale 24 kilonewtons por metro. Esta carga vertical que está yendo hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. 12 kilonewtons. Y todo esto es una distancia X, ¿no? Todo eso es una distancia X. Vamos a hacerle las líneas de los planos aquí para que se vea mejor. Ya. Bien, como les mencioné, aquí tenemos tres posibilidades: que sea ecuación de momento flector con respecto al eje 3, ecuación de momento flector con respecto al eje 2 y una ecuación de momento torsor. Esas tres ecuaciones vamos a tener en este caso. Veamos primero con respecto al eje 3. La carga uniformemente distribuida está plasmada en el plano 1-2. Me va a generar momento con respecto al eje 3. La de 12 kN igual. ¿Tengo algún momento que vaya en dirección del eje local 3? ¿O paralelo al eje local 3? No. Entonces solo estos dos me van a generar ecuación de momento flector. Primero la carga uniformemente distribuida. Voy a hacer un poquito más arriba. ¿Qué voy a tener? La carga uniformemente distribuida, que con respecto a cuál es la parte superior e inferior de mi barra, veo, ¿no? ¿Qué pasa con esa carga uniformemente distribuida? Comprime la parte inferior de la barra, entonces es un momento negativo. Igual, 50 kilonewtons por su base, que son una distancia X, por su brazo de palanca al corte que hice, que va a ser X medio. Luego la carga de 12 kilonewtons, que con respecto a cuál es la parte superior e inferior de mi barra, esta está comprimiendo la parte inferior, por tanto va a ser negativo. Vale 12 y por su brazo de palanca una distancia X. Resuelvo esto para que esté más bonito. 50 dividido entre 2 es 25, X por X, X al cuadrado. Y ahí tengo mi ecuación de momento flector con respecto al eje 3. Ahora con respecto al eje 2, ¿tengo alguna fuerza que esté en el plano que gira con respecto al eje 2? O sea, el plano 1, 3. No tengo. ¿Tengo algún momento que vaya en la dirección o paralelo al eje local 2? Tampoco. Entonces, la ecuación de momento flector con respecto al eje local 2 es igual a 0. Listo. Ahora, la ecuación de momento torsor. ¿Tengo algún momento que vaya en dirección o paralelo al eje local 1? Sí, la de 24 kilonewtons. En este caso, la convención de signos me dice que si sale de la barra es positivo y si entra es negativo. En este caso, sale de la barra, va a ser positivo. Y ya está. Pasemos ahora a la barra número 3. En la barra número 3, ¿qué voy a tener? La otra parte de la carga uniformemente distribuida, que también vale 50 kilonewtons. Y voy a tener los esfuerzos que le transmite la barra 5, que aquí están como reacción. Tienen que pasar como acción, así que les cambio el sentido. Esta que estaba saliendo, ahora va a entrar. 20 kilonewtons por metro. Y esta que estaba yendo hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. 10 kilonewtons. Listo. No tengo ninguna fuerza más. Ah, tengo la de 7 kilonewtons, ¿no? Sí. Bueno, esto lo voy a borrar. Primero la carga o la acción. 7 kilonewtons. Y ahora sí los esfuerzos que le transmite la otra barra. La de 20 kilómetros. Listo. Ahora sí. Sabemos que vamos a tener una ecuación de momento flector con respecto al eje 3, otra ecuación de momento flector con respecto al eje 2 y una ecuación de momento torsor.
Empecemos con la ecuación del momento flector. ¿Qué tengo en el plano 1, 2? Que es el que gira con respecto al eje 3. Tengo la carga uniformemente distribuida. Bueno, lo voy a hacer sobre líneas esta. Para que se observe mejor el plano. Y ahora sí. En el plano 1, 2 tengo la carga de 50 kN, la de 10 y la carga puntual de 10 kN y nada más. Sí, no, nada más. No tengo ningún momento que vaya en la misma dirección del eje local 3 o paralelo al eje local 3. Entonces solo voy a tener este y este que me genera momento flector con respecto al eje local 3. ¿Cómo va a ser entonces? La carga de 50 kN, si la aplico, comprime la parte inferior de la barra, ¿no ves? Entonces va a ser negativo. Vale 50 kN por su base, que es una distancia X, por su brazo de palanca al corte que hice, ¿no? Que va a ser X medio. Luego, la carga puntual de 10 kN que me genera momento flector con respecto al eje local 3. ¿Cómo es ese momento? Comprime la parte inferior de la barra, ¿no ves? Va a ser negativo. Y su brazo de palanca es una distancia X. Lo coloco más bonito esto. Y ya está la ecuación del momento flector con respecto al eje local 3. Ya. Vamos ahora a la ecuación del momento flector que gira con respecto al eje local 2. ¿Tengo alguna fuerza plasmada en el plano 3,1? No. Bien. ¿Tengo algún momento que vaya en dirección del eje local 2? Tampoco. Entonces, es igual a 0. Ahora la ecuación de momento torsor. ¿Tengo algún momento que vaya en dirección del eje local 1? Sí. En este caso está entrando a la barra, por tanto va a ser negativo. Bien. Algunos quizás dirán por qué no aplicamos esta carga de 7 kN en este de aquí, ¿no? Y eso es porque va en dirección de la barra, no tiene brazo de palanca con respecto a la barra. Bien. ¿Qué me falta acá? La barra 2. Aquí está mi barra 2 y a la barra 2 le llegan esfuerzos de la barra 4 y de la barra 3. Entonces tengo que sacarle los esfuerzos a la barra 3 y a la barra 4. Empecemos con la barra 4. Voy a tener una reacción vertical. Esta vertical de acá y la de la carga distribuida, las dos van hacia abajo. Tengo que contrarrestar la columna que va hacia arriba. ¿Cuánto va a ser? 50 kN por la base, que son 3 metros. 162. Ya. A esta resultante le sumo esto y eso es lo que tengo que colocar en mi reacción. Ahora el momento. Reemplazo aquí 3 metros y voy a tener el valor del momento. 261. Ahora bien, ¿salió positivo? ¿No? ¿O negativo? ¿Negativo? No lo calculaste ya. No. La cosa es que si lo aplicamos aquí en la ecuación del momento flector, quizás no salga negativo o positivo. ¿Qué quiere decir eso? Si sale negativo, quiere decir que comprime la parte inferior de la barra, esa reacción de momento. Yo tengo que contrarrestar eso que comprime con uno que le traccione, ¿lo ve? O sea, le cambio el sentido. En este caso, aquí se puede notar bien, digamos, ambas van en la misma dirección. Todos van en sentido antihorario, si lo plasmo aquí en el plano. Yo necesito uno que vaya en sentido horario, o sea, en esta dirección. El momento en el espacio se vería así, ¿no? Para contrarrestar todas estas fuerzas. ¿Cuánto dijiste? ¿261? Sí. Ya. Este torsor de acá, yo necesito contrarrestarlo igual, con otro que vaya en la dirección contraria. 24 kN por metro. ¿Qué más tengo? Nada más, ¿no? Eso sería todo. Para la barra 4. Ahora para la barra 3. En la barra 3, esta carga uniformemente distribuida va hacia abajo y esta carga puntual igual. Entonces yo necesito contrarrestar eso con una vertical que vaya hacia arriba. ¿Cuánto saldría?
50 kilonewtons por 3, 150. Más 10, 160. Tengo esta carga que va en dirección del eje local 1, la tengo que contrarrestar igual. 7 kilonewtons. Luego que mantengo este momento aquí, que me genera torsor, va en esta dirección, necesito contrarrestarla con otra que vaya en sentido contrario, y vale 20 kilonewtons por metro. Y luego, por último, esta carga uniformemente distribuida con estos 10 kilonewtons me genera momento flector. Reemplazo aquí la distancia real, que son 3 metros, y me va a dar el valor de la reacción aquí, ¿no? Menos 255. Menos 255. 255 kilonewtons por metro. Bien. Estas fuerzas, la de 50 kilonewtons y la de 10 kilonewtons, me generan un momento que va en esta dirección. ¿No ves? Yo necesito contrarrestarla con otro momento que vaya en la otra dirección. Así. Ya está. Ahora, me paso a la barra número 2, que es la de acá. ¿Qué tengo en la barra número 2? La carga uniformemente distribuida de 40 kilonewtons. Ya. Ahora, estos esfuerzos de la barra 3 y de la barra 4 están como reacción, las tengo que pasar como acción. Empecemos con esta vertical de acá, que esto era 160. 160 que está yendo hacia arriba, ahora va a ir hacia abajo. Y allá de verticales que tengo, 162. Esa que está yendo hacia arriba también va a ir hacia abajo, 162. Le saco la resultante a estas dos. ¿Cuánto sería? 322. Ya está, trabajo con su resultante, ¿no? ¿Qué más tengo? Esta de 7 kilonewtons que está yendo hacia adentro, ahora va a ir hacia afuera. 7 kilonewtons. ¿Qué más tengo? Allá no tenía, no, allá. Torsor. Este torsor de acá que está yendo hacia adentro, ahora va a ir hacia afuera. 20 kilonewtons por metro. Y allá tengo otro que está yendo hacia adentro igual, va a ir ahora hacia afuera. Sí. Le saco la resultante en 44. Listo. ¿Qué más tengo? Este momento aquí, allá tengo otro igual, ya. Este que está yendo en este sentido hacia la derecha, ahora va a ir hacia la izquierda. Y vale 255 kilonewtons por metro. Y tengo el otro de allá que está yendo hacia la izquierda, ahora va a ir hacia la derecha. Y vale 261. Le saco la resultante a esto. 6. El que predomina es este. kilonewtons por metro. Listo, no tengo nada más, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya no hay nada más. Listo. Entonces le saco las ecuaciones de esfuerzos internos. ¿Qué voy a tener? Puedo tener una ecuación de momento flector con respecto al eje 3, otra ecuación de momento flector con respecto al eje 2 y una ecuación de momento torsor. Empecemos con la ecuación de momento flector con respecto al eje 3. Dibujémosle aquí el planito. Ya. Ecuación de momento flector con respecto al eje local 3, ¿qué voy a tener? Dentro del eje local 1 tengo la carga uniformemente distribuida, que me va a generar momento flector con respecto al eje local 3. Esta de 322 kilonewtons. Y por último, este momento de 44 kilonewtons. ¿Por qué? Porque va paralelo al eje local 3, ¿no? Se ve bien el eje local 3, muy chiquito para hacer. Ya. Bien, empecemos con la carga uniformemente distribuida. ¿Qué le está haciendo a mi barra esa carga uniformemente distribuida? Está
comprimiendo la parte inferior de la barra. Entonces es negativo. Y es 40 por su base, que son una distancia X. Aquí está. Por su brazo de palanca al corte que yo hice, que sería X medio. Resuelvo esto, 40 dividido entre 2 es 20. 20x cuadrado. Y X por X me da X al cuadrado. Ya tenía después esta carga de aquí, que está en el plano 1, 2. ¿Qué le está haciendo a mi barra? Está comprimiendo también la parte inferior, entonces es negativo. 322 por su brazo de palanca al corte que hice es una distancia X. Y por último teníamos este momento que es paralelo al eje local 3. Entonces veo que le hace a mi barra. Aplico la regla de la mano derecha. Es un momento que tracciona la parte inferior de mi barra. Por tanto es positivo. Y vale 44. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Ya. Ahora, para la ecuación de momento vector con respecto al eje local 2. ¿Qué tengo plasmado en el plano 1, 3? Tengo esta carga de 7 kN. Y ese sí me genera momento con respecto al corte que hice. Ese momento, ¿cómo es? Entre el eje local 3 y el eje local 1 está la parte superior. Entonces, toda esta parte de atrás va a ser la parte superior de mi barra, hipotéticamente. Y debajo del eje local 1 está la parte inferior. Entonces, toda esta parte aquí es la parte inferior de la barra, también hipotéticamente. Aplico la carga de 7 kN. ¿Qué le está haciendo? Comprime la parte inferior de la barra. Entonces, es un momento negativo. Y vale 7 kN por su brazo de palanca al corte que hice, una distancia X. Luego, para esta ecuación de momento flectorio 2, ¿tengo algún momento que vaya paralelo al eje local 2? No tengo. Entonces, ahí termina la ecuación. Ya. Ahora, momentos torsores. ¿Tengo algún momento que vaya paralelo al eje local 1? Sí, la de 6 kN. ¿Qué me dice la convención de signos? Si este sale de la barra va a ser positivo y si entra va a ser negativo. En este caso sale de la barra, es positivo. Listo. Ya. Entonces en la barra 3, si hubiera una fuerza horizontal, sí habría momentos diferentes. Si hubiera una fuerza, por ejemplo, aquí. Sí. Si hubiera una fuerza ahí, habría un momento flector con respecto al eje local 2. Y si hubiera un momento que vaya hacia arriba, Hacia arriba o hacia abajo. sí habría también. Así no es. Sí. También. Ya. Justo donde nos quedamos con el ingeniero. Ya, si quieren para practicar lo hacen de esta manera. Quédense con ese concepto, el allá, y van a poder sacarlo bien en la barra 1. La estructura con la carga virtual ya es sencillo hacerlo. Van a ver que es más corto, si lo ven en los apuntes es mucho más corto. Pero quisiera que haya quedado claro